Bueno, pues después de la introducción sobre el concepto de área, vamos a ir comprendiendo y conociendo las principales fórmulas de las figuras planas más sencillas. Algunas, o casi todas seguro, que ya las conocéis, pero yo voy a intentar con este vídeo que nos las aprendamos y que veamos la lógica que hay detrás de las fórmulas. En primer lugar, esta figura, ya la hemos visto en el vídeo anterior, facilísimo, es el rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues ya lo hemos visto, yo quiero una fórmula que cuente con el ancho y con el largo, o sea, con la base, que sería la longitud, pues en este caso que está aquí marcada, de la línea abajo, la base, y que cuente también con la altura. La importancia de un rectángulo en su tamaño es cuánto es de ancho y cuánto es de alto. La altura la vamos a denotar con una h muchas veces para no confundirlo con la a de apotema, que ya lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces ya sabéis que el área de un rectángulo es base por altura. Y por cierto, esta es la figura más fácil, porque hemos dicho que el área considera el ancho y el largo, luego es base por altura. Me gustaría que nos metiéramos en la cabeza que casi todas las figuras son base por altura, base por altura, base por altura. Aunque sean figuras más complicadas, ya veréis como casi todo es base por altura. Por ejemplo, esta figura, sencilla. ¿Qué figura es esta? El cuadrado, todos lo sabéis. Bueno, pues el cuadrado no es ni más ni menos que un rectángulo, que tiene una base y que tiene una altura. Luego el área del cuadrado también es base por altura. Sí, ya sé que no nos hemos aprendido que el área del cuadrado es base por altura, porque en el fondo el cuadrado es un rectángulo un poco especial en el que la base mide lo mismo que la altura. Entonces no lo llamamos base y altura, los llamamos lado y lado, porque todos los lados miden lo mismo. Vale, entonces la fórmula es lado por lado, porque era base por altura. O si queréis, lado al cuadrado, porque lado por lado es lado al cuadrado. Pero para intentar recordar las menos fórmulas posibles, un cuadrado en el fondo es un rectángulo, luego es base por altura, o sea, lado por lado. Una nueva figura un poquito más difícil, no sé si sabréis el nombre de esto, ¿lo adivináis? Este es el romboide, ¿vale? Fijaos que es como un rombo, pero no acaba de ser un rombo perfecto, porque no todos los lados miden lo mismo, unos son más largos y otros son más cortos, pero parece más o menos esta típica forma de cometa. Es el romboide. Bueno, pues yo os digo, y es lo que quiero transmitiros, que el área del romboide también va a ser base por altura, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiero llegar a demostraros, que es base por altura, o sea, igual que el rectángulo, o sea, igual que el cuadrado. Pero teniendo en cuenta algo muy importante, la base del romboide es esta, ¿vale? Lo mismo que la base del rectángulo, pero la altura es esta, ni más ni menos, la altura en vertical, o sea, la distancia entre la base de abajo y la base de arriba. La altura no es esta línea oblicua que es un lado realmente que está inclinado. No, la altura no es esa, la altura es en vertical, ¿vale? Perpendicular a las bases. Si os resulta más fácil podéis dibujar la altura aquí dentro para que se vea. Un truco que utilizo yo para no confundirme cuando me piden la altura de un romboide o una figura de este estilo es que me imagino si estoy yo aquí dentro, súper elegante, con traje y con corbata. Imaginaos que estoy yo dentro de una habitación de ese estilo y me preguntan, oye, ¿qué altura tiene esa habitación? Pues si estás ahí dentro y te preguntan la altura, realmente mirarías al techo y me dirías desde el suelo hasta el techo. ¿A que sí? ¿A que no te irías a una pared y te pondrías a medir cuánto mide la pared? Si la pared está inclinada, es su problema, pero si te preguntan la altura, tú siempre mides desde el suelo hasta el techo, ¿vale? Luego queda claro que el romboide, su fórmula es base por altura igual que el rectángulo, pero teniendo cuidado que la altura es esta que veis dibujada, ¿vale? En vertical, ¿vale? Perpendicular, la distancia entre una base y otra. Ahora, una explicación que hago yo. Qué casualidad que el área del romboide es la misma que el área del rectángulo, que es base por altura. ¿Por qué será esto? Pues mirad, fijaos, seguramente os han hecho esta demostración, quedaos con este dibujo que vais a ver ahora. Yo aquí tengo un romboide, pero si recortara esta esquinita de aquí y la muevo aquí, pues me queda un rectángulo perfecto, que es el mismo área del romboide, solo he recortado una parte de un sitio y la he movido a otra. Luego, en el fondo, un romboide no es más que un rectángulo deformado, o sea, le han recortado una parte y se la han puesto en otra, pero el área, que es esta zona que veis en naranja, pues es la misma, ¿vale? Luego, área del romboide, base por altura. Nueva figura, no es ya un romboide, esto es un trapecio, ¿de acuerdo? Y entonces el trapecio tiene una peculiaridad, y es que tiene dos bases, una grande y otra pequeña, por eso lo escribo con B mayúscula y B minúscula. Vaya por Dios, tiene dos bases diferentes y tiene una altura. Por cierto, la altura
El mismo problema que antes, la altura es la distancia entre las dos bases. Me da igual que los lados estén inclinados, eso es la longitud de los lados, pero no es la altura, ¿vale? Imaginaos dentro de ese trapecio y si os preguntan cuánto mide de alto, pues sería la distancia entre el suelo y el techo, ¿vale? Ahora, yo os digo, porque quiero que nos aprendamos las menores fórmulas posibles, que el área de un trapecio es también base por altura. Es base por altura, os lo prometo, el área es base por altura. ¿Pero qué base? ¿La grande o la pequeña? ¿Base grande por altura o base pequeña por altura? Pues mirad, si yo considerara la base grande, esta que señalo aquí, y la multiplico por la altura, en realidad me quedaría un rectángulo que no, porque es mucho más grande que el trapecio. Luego no es base grande por altura. Si considero la base pequeña y la multiplico por la altura, me queda también otro rectángulo, pero que es más pequeñito que el trapecio. Luego tampoco es la base pequeña. Entonces, si yo os digo que es base por altura, porque solo me quiero aprender esa fórmula, pero no es ni la base grande ni la base pequeña, ¿cuál será? Pues es ni la grande ni la pequeña, sino el valor medio de las dos. La media de las bases, o sea, el número que haya entre la base grande y la base pequeña. Si fueran dos notas, ¿cómo calculáis la media entre dos notas? A que las sumáis y dividís entre dos. Pues voy a hacer lo mismo. Sumo las dos bases, las divido entre dos y tengo la base media. Luego es la media de las bases por la altura. El área de un trapecio es la media de las bases, o sea, ni la grande ni la pequeña, sino la media entre las dos multiplicado por la altura, ¿vale? Y os podéis dar cuenta que si yo cogiera justo esta línea que es la media de las bases, daos cuenta que es más cortita que la base grande, pero más larga que la base pequeña. Si con esto fabrico un rectángulo que tenga la altura que tiene que tener, este rectángulo que ha aparecido tiene exactamente el mismo área que el trapecio, porque arriba tiene unos piquitos de más, pero abajo tiene unos piquitos de menos, y esos piquitos miden lo mismo. Lo que tiene arriba de más lo tiene abajo de menos. Luego este rectángulo que ha surgido, cuya base es la media de las bases, tiene el mismo área que el trapecio, ¿vale? Luego, resumiendo, el área del trapecio es la media de las bases por altura. O sea, rectángulo, base por altura. Cuadrado, base por altura, pero que es lado por lado. Romboide, base por altura. Y trapecio, la media de las bases por la altura. Y en el siguiente vídeo vemos más figuras planas y la fórmula para calcular el área.